El objetivo era hablarle a la gente, que el mensaje le llegara a la gente y en ese sentido creo que se logró. Tuvimos mucha comunicación, digamos, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar digamos, en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre esa que nunca terminaron de entender de por qué si nos esforzamos los argentinos todo el tiempo seguimos cayendo en crisis recurrentemente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Arrancamos Desiguales en vivo por la televisión pública. Bueno, está claro que para el gobierno nacional es fundamental, es determinante para garantizar alguna posibilidad de éxito del programa económico, del programa político, del programa social, que haya legitimidad respecto de lo que se hace. Es decir, que el ajuste, nombrado como tal desde la campaña, en los discursos de Asunción y también en la propia concatenación de medidas que hacía el ministro de Economía, Luis Caputo, que ese ajuste sea aceptado. Y para que sea aceptado, sea efectivamente comprendido en términos de dos cuestiones muy importantes. Primero, que no había otro camino, y segundo, que este es el sufrimiento que va a conseguir que luego tengamos una vida un poco más plena, la famosa luz al final del túnel. Por eso tanto esfuerzo y tanta adjetivación, no solamente en el ministro Caputo, sino también en el vocero Adorni. Presten atención, mucha adjetivación y a veces no tanto dato que empieza después a llegar en cuentagotas. Uno podría decir que para dimensionar la magnitud del ajuste podríamos tomar la magnitud de las metáforas que se utilizan para explicar por qué hay que atravesar el camino de sufrimiento, de dolor, de recesión, de sacrificio que efectivamente está planteando el gobierno. Y hay que decir algo, el gobierno está teniendo cierto éxito en esta cuestión, porque incluso ahora vamos a ir con Flor Alcaraz, que estuvo en la calle preguntando a ver cómo se siente concretamente la posibilidad de que aumente en determinada cantidad el boleto de transporte. Pero aunque se reconozca que esa cifra es muy difícil o imposible de pagar, hay un sector muy importante de la sociedad que dice, bueno, pero está bien. Pero es un sacrificio que tendremos que hacer. Ahí radica la posibilidad de éxito del gobierno en la implementación de medidas realmente muy, pero muy duras. Buen feedback, dijo el ministro Caputo respecto de los anuncios en un contacto con la gente, que vaya uno a saber cuál es efectivamente el termómetro. Y antes de meternos en la segunda etapa, que tiene que ver con lo que hoy anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque el complemento de un ajuste siempre es una represión, no lo dice Desiguales en la televisión pública, lo dice nuestra historia. Lo dice nuestra historia reciente. Si quieren, tomemos de la recuperación de la democracia para aquí. Cada vez que hubo un ajuste siempre hubo una respuesta social, una respuesta política, una respuesta gremial, una respuesta de los movimientos sociales. Siempre hay un salir a criticar o a discutir que ese era el único camino posible y que efectivamente quienes están sintiendo el sacrificio, bueno, no lo merecían, no eran ellos los que tenían que sentirlo. Bueno, fue Flor Alcaraz a la calle y preguntó en concreto sobre el tema tarifas. Una aclaración con suma honestidad intelectual. El precio con el que fuimos a hacer la consulta es el precio del boleto que según la Cámara Empresario del Transporte deberían cobrar para poder mantener el mismo servicio que se está cobrando hasta aquí. Es cierto que alguna vez Javier Milei dijo no, pero en realidad le sacaríamos impuestos a las empresas y entonces el boleto podría ser menor. Bueno, saquémosle alguna cifra, pero efectivamente va a haber un impacto directo en el precio del transporte y a partir de ahí la consulta que hizo Flor Alcaraz, en este caso la Estación Constitución. A partir de enero se va a quitar el subsidio a transportes, va a salir 700 el colectivo, 1100 el tren. ¿Cómo ves ese panorama en tu día a día a partir de enero? Bueno, la verdad que me lo tomo en joda porque si no me pego un tiro, soy jubilado, soy ciclista, así que es el deporte que hago, voy a andar en bicicleta. Yo viajo desde casa en colectivo hasta el tren, del tren hasta Coplaza y de Plaza hasta mi trabajo. Podemos estar gastando como 500 pesos más o menos. Así que no sé cuánto voy a gastar en realidad. Supongo que será 1000, 2000, no sé. No sé cómo voy a viajar, si a dedo o voy a perder mi trabajo, no sé. No tengo ni idea qué va a pasar. El transporte yo lo uso todos los días. Tomo tren, 2 colectivos. Calcularle que tomo ida y vuelta son 7 o 6 cosas que tengo que tomar.
Ahora en ese momento debo estar gastando 6.000, 7.000 pesos. Yo trabajo de seguridad, no gano mucho dinero, como te puedes imaginar. Entonces me va a costar muchísimo, a mí como a un montón de personas, ¿no? Yo soy jubilado, lo único que nos afecta es a nosotros. La quita de subsidio, todo. ¿Con quién se desquitaron? ¿Con el obrero y los jubilados nada más? Tengo 2 o 3 viajes por día y más o menos uno mezcla un subte, un tren, un colectivo. Ahora, el tema del colectivo, conozco gente que trabaja en servicio doméstico, por ejemplo, que tiene 4 viajes por día. O sea, viven en Moreno, de Moreno tienen que ir a 11, de 11 para aquí, a Flores, y no sé cómo va a ser esa gente. Tengo un trabajo part-time, o sea, no sé si me va a alcanzar para poder seguir viajando lo que estoy viajando, y laburo y estudio lejos de mi casa, o sea, más de 100 cuadras, no hay chance que lo pueda bicicletear, estoy bastante preocupada porque no sé cómo voy a seguir haciendo. Dejo de viajar. Imposible. ¿Sabes cuánto gano? 100.000 pesos, porque soy niñera. Voy a trabajar 3 veces por semana. Y si es eso lo que van a poner, dejo de trabajar porque no me alcanza. No me va a alcanzar, imposible. Imagínate, Sarandí, Bécar, tomo tren, subte, tren y un colectivo. ¿Cuánto me lleva? Todo el sueldo. Flor Alcaraz fue a preguntarle a la gente a ver que también estaban tomando estas medidas o qué se imaginaban de su futuro inmediato, de los próximos días, de la vida cotidiana en cada día. Y solamente con la variable transporte. Después pensemos en alimentos, después pensemos en alquiler. Se habla tan poco de alquiler. Y seguramente después de estas medidas hay una enorme cantidad de contratos que ahora sí se empiezan a sentar a negociar. No estamos hablando ni de la medicina prepaga, no estamos hablando de las cuotas de los colegios en los casos de colegios privados. Bueno, una enorme cantidad de dimensiones, todas la misma realidad. Hay 2 variables puestas en juego aquí. Primero, ¿cuál es el límite para el gobierno de esta situación? Y un límite reconocido, lo contó Diana Mondino abiertamente. Dice, bueno, todo va a aumentar hasta un punto en el que la gente deje de poder pagar eso. Y ahí se va a encontrar el punto de equilibrio, que es un punto de equilibrio muy alto, hasta que la gente lo pueda pagar. Y en términos de alimentos, bueno, ¿cómo es un ahorro en alimentos? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce el ahorro en alimentos? Se traduce en no poder poner el plato de comida, los platos de comida necesarios en una mesa. Eso encontrar un punto de equilibrio, ahí hay una confesión. La confesión es que, entonces, para que tenga éxito el plan y deje en algún momento de subir los precios, querrá decir que la gente dejó de poder pagarlos. Y que el salario, por eso se llama ¿cuál es el ancla? El ancla es el salario. El ancla es hasta donde me dé el sueldo para que efectivamente no sigan aumentando los precios. Este es el plan. Si sale bien, pasa eso, digamos. Bueno, hay otro elemento que se pone en juego en estos casos y que, insisto, si uno revisa nuestra historia, se va a dar cuenta que es lo primero que emerge antes que ese punto de equilibrio y que baje la inflación, y es la resistencia de los ajustados. El verdadero límite del ajuste es la resistencia de los ajustados. Muy perspicaz, Patricia Bullrich sale al otro día del anuncio del plan de ajuste, parte del plan de ajuste, sale con un protocolo antiprotesta. Vamos a ver cómo lo presentaba en términos generales y después vamos al detalle. Las 4 fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Bien, esa es la presentación general, pero concretamente se habla de no permitir ningún tipo de interrupción de las calles, ni siquiera cuando se deja una vía alternativa. Que efectivamente se va a ir a las estaciones de tren a buscar gente que tenga algún palo o que tenga el rostro tapado. Alguien que va a una movilización con una bandera, ¿eso cuenta como palo? Y eso significa que efectivamente probablemente esté a punto de cometer un delito, según la propia Patricia Bullrich. Se plantea también que si hay niños y niñas en las manifestaciones, entonces seguramente va a recaer alguna sanción sobre esa familia. ¿Qué querrá decir? Quitarle quizá aquello que lo sostiene mínimamente para poder darles de comer. Hay planteos que tienen que ver, incluso algunos muy grotescos, muy llamativos.
se iniciarían causas por daño ambiental si se está quemando un neumático. Me llamó bastante la atención. Vean algunas más. No se va, bueno, aquí lo que decíamos, ¿no? 4 fuerzas federales van a intervenir, cortes, piquetes, bloqueos parciales o totales. No se va a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito, no importa. Cortás un cachito, estás en la calle y ya se considera como un delito. Se va a actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación. ¿Qué más? Son los puntos centrales del protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores, es decir, criminalización de la protesta. Se actuará en las estaciones de tren contra personas con palos o máscaras. Acá hay una discrecionalidad difícil de exagerar, digamos, ¿no? Se dará aviso a un juez competente en caso de haber daño ambiental, quema de gomas. Si hay niños y adolescentes, se va a dar aviso a las autoridades competentes y habrá sanciones a quien lo lleven. Si hay extranjeros, se mandará información a migraciones. Si sos extranjero y estás sufriendo algún tipo de injusticia y querés ser parte de alguna protesta, bueno, no vayas porque probablemente te van a deportar. Se creará un registro de organizaciones que participen, es decir, se va a habilitar un registro de aquellas organizaciones que puedan y las que no protestar. No sé si tenemos algo más. Bueno, insisto, al menos una síntesis, pero para mostrarles el carácter de lo que efectivamente plantea Patricia Bullrich. Otra salvedad importante, y ya nos vamos a un living donde vamos a analizar si esto efectivamente vale, si está dentro de las reglas de juego y de la competencia de Patricia Bullrich y qué respuesta tendrán las organizaciones sociales. Pero esto que plantea Patricia Bullrich, y también a no engañarse, tiene legitimidad en una porción muy importante de la sociedad. Y esto también, para el gobierno, es salir a cumplir con una palabra. ¿Cuál es el límite de la legitimidad que tiene efectivamente el gobierno para reprimir la protesta social? Ese límite está directamente vinculado con lo anterior. Cuando un sector de la sociedad que hoy protesta porque viaja en colectivo, porque va en su auto y no puede avanzar porque se bloquea efectivamente una avenida, cuando ese sector empieza a sentir en carne propia el ajuste, probablemente se baje el colectivo, se baje el auto y se sume a la protesta. Y ahí tendrá otra característica. Ahí ya no serán esos sectores de la sociedad a quienes ya estamos acostumbrados y casi que merecen ser pobres y están permanentemente bloqueando las calles. Ahí cambiará entonces la conformación del universo que protesta y probablemente esto ya no será legítimo. Bueno, toda esta complejidad está dentro de la posibilidad de éxito que tenga el plan económico, político y social del gobierno de Javier Milei. Me voy al living. Hay mucho más para decir, pero vamos a meternos rápido en la conversación. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros el doctor Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista. Buenas noches. ¿Cómo anda, doctor? Gracias Gracias por venir. Nicolás Caropesi es referente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. Nicolás, bienvenido. Y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. ¿Cómo anda? El doctor Ferreira nos trajo un regalo. Yo voy a atesorar muchísimo, ahora que estamos en las últimas semanas de Desiguales. Nos trajo este trabajo que es ni más ni menos la Constitución Federal de la República Argentina. Estas son las reglas de juego. Acá está lo que vale y lo que no vale. Aunque uno podría decir que depende también de la correlación de fuerzas, porque siempre hay una biblioteca para un lado y para el otro. Esto que plantea, doctor, Patricia Bullrich respecto de la limitación del derecho a la protesta, ¿vale? ¿Puede hacerlo la ministra? Nosotros hemos hecho la edición en celebración de los 40 años de la democracia constitucional. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, la anarquía. La resolución juega con la idea de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, que plantea el gobierno de Milei. Claro, lo que pasa es que yo estoy refiriendo a un fallo de la Corte de hace más de 80 años que dijo precisamente esto. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución, la anarquía. En la Constitución cada uno de los poderes tiene sus facultades. La limitación de los derechos constitucionales y concretamente la eventual limitación del derecho fundamental a la protesta es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación, que solamente podría discutirse en el Congreso por ley. O sea, limitar el derecho a la protesta o la libre expresión, por ejemplo, en la calle manifestándose, eso tendría que ser resuelto en el Congreso Nacional. Por una ley. Por una ley. La resolución que se conoció hace unas horas es meramente una resolución de un ministro del Estado, que carece, por supuesto, de atribuciones para dictar ese tipo de medidas que tienen que ser discutidas en el Congreso y por ley. ¿Qué pasa cuando se tensionan dos derechos? El derecho a transitar, creo que es el artículo 194
del Código Penal, nos la aprendemos de memoria porque se repite insistentemente. Quizá nos cuesta saber cuál es el número del derecho a la manifestación y otros tantos. Pero cuando entran en tensión esos dos derechos, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué dice acá, en la regla de juego? ¿Qué dice? La Constitución carece de la prevalencia de un derecho sobre otro. Lo que hay que hacer es armonizar cada uno de los derechos. Y en este caso, tratándose del derecho fundamental a la protesta, que es el nutriente más importante de la democracia constitucional, porque encierra además la libertad de expresión, al colisionarse tenemos que dejar lugar a la expresión y dejar que se lleve adelante la crítica desinhibida. Hace 30 años que esto se viene desenvolviendo. Yo recién les comentaba que las primeras manifestaciones tienen que haber sido de esta cuestión de la colisión de derechos aproximadamente en 1991-1992, cuando se empezaron a sentir los efectos nocivos del menemismo. Allí comenzamos en la doctrina a estudiar este tema de la colisión de derechos. Claro, hay una cantidad de derechos que están de las personas que quieren transitar y que no pueden pasar. Y por otro lado, están aquellos que están excluidos, que son vulnerables y que es el único modo que tienen de hacerse visibles. Nicolás, ¿cómo recibieron la conferencia y las decisiones de la ministra? Mira, si uno lo pone en el contexto de que hace 2 días estuvieron los anuncios de Caputo, donde básicamente está condenando al pueblo argentino, a gran parte del pueblo argentino a la pobreza, y que a los 2 días esté Patricia Burley anunciando esto, que me parece una caricatura pero concretamente está amenazando a cualquier argentino que se sienta impactado por las medidas que tomó Caputo ayer, que van a implicar hundir a miles de familias, a cientos de miles de familias en la pobreza, le está diciendo, mirá, esta es la regla del juego. Vos vas a ser pobre, no vas a poder pagar la energía, no vas a poder pagar más la obra social, no vas a poder la prepaga, no vas a poder vivir como estabas viviendo hasta este momento, nunca más. Y la casta va a vivir mejor que antes incluso, porque además rompemos decretos, metemos a nuestro hijo a laburar, metemos a la esposa, etcétera. Entonces, la casta no está pagando nada. Vos como trabajador, como trabajadora argentina, vas a sufrir, te vas a empobrecer. Un montón de compañeros nuestros van a ir a vivir a la indigencia después de haber luchado en cooperativa para tratar de salir de esa manera, y te dicen, si te quejás de lo que acaba de anunciar Caputo, nosotros te vamos a perseguir, te vamos a encarcelar, te vamos a prohibir la posibilidad y el derecho democrático. Vamos a amputar la democracia, la vamos a amputar de un día para el otro por una resolución que se le ocurrió a una señora que su spot de campaña arrancaba con los cortes de la ruta del campo argentino en el 2008, desde ahí arrancaba su carrera política en este momento. O sea, esos cortes valen. Esos cortes valen. O los cortes que hizo hace 2 años. A la Patricia Burley de hace 2 años debería estar pagando los gastos que hizo el Estado Nacional, porque una de las cosas que dice ahí es que ahora los pobres que protesten le van a pasar la factura para que paguen esa protesta. Entonces, Patricia debería estar pagando todos los cortes que hizo durante el mandato anterior. Ahora déjame preguntarte esto, Nicolás, porque vos sos consciente que hay un sector de la sociedad muy importante que no sé si votó exactamente a quién le recaía el ajuste, pero sí votó un ajuste, y que también acompaña lo que significa despejar la calle. ¿Hay legitimidad para que la ministra tome esta decisión? Yo creo que la legitimidad no es tal. Yo creo que nos vendieron, así como le vendieron a la gente en las primeras declaraciones asumido de que el país era una cosa que no era, exageraron excesivamente para poder justificar ese ajuste. Yo no creo que todo el que votó a Milei votó el ajuste. Eso que ellos dicen, o eso que dicen que ahora la gente está contenta con los anuncios de Caputo, eso no es lo que votó la gente. La gente votó una consigna concreta que decía, el ajuste lo va a pagar la política, el ajuste lo va a pagar la casta. Las anuncios y las medidas que viene tomando el gobierno a 6 días de asumido, a 7 días, no sé cuánto llevamos ya, son todas medidas contra el pueblo trabajador, contra el que no iba a sufrir directamente el ajuste y beneficiando a la casta histórica, modificando reglas para poder ampliar un poquito más la casta o poder incluir más sectores de la casta en la casta y beneficiando a los que fugaron dólares, ahora van a comprar deuda privada como hizo Caballo en aquel momento. Entonces, yo lo que estoy seguro es que el pueblo argentino, por más que haya votado en contra de algo de lo que a mí me hubiera gustado, yo creo que no votó esto, no votó el ajuste, no votó lo que le está pasando ahora, no votó pagar. Es más, cuando el gobierno anterior hizo el juego de cuánto iban a estar las tarifas de los colectivos, de cuánto iba a estar la tarifa de luz, de que iban a perseguir al que proteste, qué sé yo, el candidato Javier Milei dijo,
es la campaña del miedo, eso es todo mentira, lo salió a decir Macri después, qué sé yo. Sí. Asumieron y lo primero que hicieron es demostrar que tenía razón en lo que había dicho. Como vos decías, están diciendo que vamos a pagar 1.100 el tren, que vamos a pagar 800 pesos el colectivo. Entonces, le mintieron al pueblo. Es mentira que el pueblo votó este ajuste. Es mentira eso. Daniel, ¿las organizaciones cómo crees que van a reaccionar frente a esto que plantea Patricia Bullrich? ¿Se van a disciplinar? ¿Va a haber temores en participar en distintos tipos de movilizaciones? Primero, reafirmar el hilo conductor que hay detrás de que Patricia Bullrich anuncie esto 2 días después de que se anuncie la medida económica. Uno esperaba que después de las medidas de anuncio económico hable la ministra de Capital Humano, que plantee cómo van a transitar este tiempo los trabajadores, cuál va a ser la asistencia hacia quienes estén en una situación difícil, quien esté encargado de la industria, cómo va a ser para que no se destruyan empleo, qué medidas va a hacer para que las pymes puedan seguir produciendo. Pues inmediatamente después de las medidas tendrían que haber salido ministros de las áreas que van a ser afectadas sensiblemente. Sí, pero si uno escucha el brutal y criminal ajuste, medidas que han sido, que uno, digamos, que ha impactado, y lo ves en los testimonios que has mostrado hace algunos minutos, todos estamos impactados, estamos absolutamente haciendo cuentas y no cierra por ningún lado, no cierra los números de un salario para ir a trabajar, para viajar. Entonces, esa situación de shock después de las medidas económicas debiera ver cómo nos reordenan la vida. O sea, porque si la verdad que pretenden que una sociedad a la que le desordenaron absolutamente la vida le exigen un sacrificio que es, primero, evitable, y aparte a las necesidades de reestructuración macroeconómica del país le suman una cuota de sadismo que la verdad que uno no deja de ver que quieren infligir una crisis económica que no es tal. Entonces, lo que uno ve, en definitiva, yo escuchaba muchos economistas que miraban los anuncios de Caputo y trazaban un paralelismo con Cría Herbacena, algunos lo vinculaban con Martínez de Hoz, y cuando uno ve esos planes económicos, ve que el régimen político son dictaduras. Es decir, los planes económicos que... Esto es un gobierno electo democráticamente. Por eso, pero el plan económico, cuando uno analiza los planes económicos y repasa la historia del país, donde se aplicaron ese tipo de plan económico, sí. Incluso el plan económico de Cría Herbacena, de la dictadura de Onganía, tenía medidas que compensaban un aumento salarial. O sea, esta, medida es más dura que el ajuste que el mismo Cría Herbacena en dictadura. Entonces, uno, ¿qué entiende ahí? Bueno, van a extremar medidas autoritarias porque estos programas de ajuste evidentemente van a generar un malestar social que es incompatible con la convivencia democrática. Es incompatible, pero ya ahí las organizaciones sociales son hoy, ante la magnitud del problema, una anécdota. No es verdad que sea un problema acá. ¿Qué hace el comerciante que le va a llegar a un tarifazo y que va a tener que cerrar el comercio? ¿Qué hace la pyme que no va a poder competir y va a tener que destruir empleo? ¿Qué hace el trabajador a que la paritaria no le va a permitir sobrevivir? ¿Qué hace quienes viven de las changas que pierden su trabajo y están condenados a la indigencia? A ver, Daniel, ¿Pensar que todo eso se va a canalizar por una vereda? Quiero darle las buenas noches a Lu Bartoya y entiendo que tiene pregunta. Hola, Lu. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mi pregunta también tiene que ver con lo que se establece que va a ser un registro de organizaciones que participan de protestas. Primero, Gustavo, ¿cómo ven esto? Y si no está reñido con la ley de inteligencia que prohíbe almacenar información de personas u organizaciones por cuestiones políticas, sindicales, estudiantiles. Y después, ¿qué impacto puede tener en las organizaciones sociales que desde el Ministerio de Seguridad se esté haciendo un listado con quienes participan de estas actividades? A ver, Gustavo, primero. Cuando dije que es un derecho fundamental, estoy diciendo que son derechos que prácticamente no deberían ser reglamentados. Y si acaso son reglamentados, tienen que ser reglamentados por el Congreso. Y si son reglamentados por el Congreso, siempre vamos a tener la presunción de inconstitucionalidad, porque los derechos fundamentales no deben ser reglamentados. Acá estamos en presencia de una reglamentación que se hace por una vía que no es la que autoriza la Constitución. No se puede hacer ni por resolución de un ministerio ni por decreto del presidente, y mucho menos a tan pocos días de haber asumido esta situación. Entonces, esto debería dirigirse al Congreso. Pero además, Luciana, hay una serie de cuestiones
en la resolución que se está comentando, que no pasarían jamás por el Congreso, porque son nulas de nulidad absoluta, porque consagran lo que está prohibido en la Argentina desde hace 170 años, más de 170 años, que es el derecho penal de autor. Están consagrando... ¿Cómo cuál, por ejemplo, Gustavo? ¿Cuál de los puntos? Cuando vos estabas leyendo ahí por las caracterizaciones de la persona, si la persona tiene una capucha o tiene... Eso es claramente derecho penal de autor. Entonces, vuelvo a esta idea. Acá estamos en presencia de una vía no autorizada y prohibida por la Constitución. Repito, la Constitución prohíbe este tipo de comportamientos. Esto debe ser, en todo caso, enviado como iniciativa al Congreso y que se discuta en el Congreso. Y veremos si en el Congreso se reúnen los consensos para limitar. Y una vez que el Congreso llegase a la conclusión de que hay que limitar o restringir un derecho fundamental, veremos cómo actúan los jueces si no creen que es inconstitucional. Pablo, para agregar algo, porque me parece que de fondo hay una cuestión de lo que es instrumental, lo que es legal, lo que es jurídicamente viable o no, pero hay otra cuestión que a mí me llama la atención, entre otras, pero es esto de la intervención sin orden judicial. Sí, en flagrancia. Lo que hay que decir a la audiencia respecto de... Digo, históricamente siempre estuvo la consideración de que había un corte y hasta que no venía un fiscal y no había una orden para intervenir. Mire, todos los cortes demuestran el estado de malestar que existe en la Argentina. Vuelvo a repetir, hace 30 años que convivimos con esto. Y en estos 30 años no hay una exagerada... En realidad hay pocos procesos judiciales. De alguna manera hemos convivido, hemos contemplado y nos hemos acomodado a toda esta situación. Esta resolución que estamos comentando viola abiertamente la Constitución. Pero Pablo, corregime. Patricia Bullrich en 2016 también presentó un protocolo antipiquetes que nunca se llegó a implementar. ¿Puede pasar lo mismo con esto? Que haya sido... Por eso yo voy a la pregunta de la instrumentación. De hecho, hay un planteo que tiene que ver con lo jurisdiccional también, de que en todo caso las fuerzas federales intervengan en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires ante una medida de este tipo. Mire, yo lo voy a poner de esta manera. Esto presentado en la Facultad de Derecho es inadmisible. O sea, nadie podría presentar, pero ni siquiera como trabajo práctico, la posibilidad de que a través de una resolución de un ministerio se lleve adelante la reglamentación, la restricción de un derecho fundamental. Sí. Es imposible, es increíble. Pero estamos en presencia de esto y esto forma parte de nuestra realidad. Probablemente las organizaciones demanden la inconstitucionalidad en algún juzgado, en alguna circunstancia frente a esto. A ver, Nicolás, preguntaba a Luciana también cómo va a impactar en la voluntad que efectivamente tengan las organizaciones de participar sabiendo que se arma un registro, que se le va a meter una causa, que se le va a pagar con una factura en todo el operativo policial. Mira, hay alguna cosa que hay que aclarar y es que ni los dirigentes, ni los compañeros organizados en cooperativa, ni nadie que esté participando activamente en una organización social tiene un placer en ir a cortar la calle, digamos. Claro. La protesta es el último eslabón de una cadena de procesos que tienen que ver con la discusión, con quien tiene que dar una respuesta frente a una situación. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es que el conflicto se expresa cuando fallaron todas las instancias del Estado que existían para evitar ese conflicto. El conflicto es el último recurso que tiene un trabajador excluido en el caso de los organizados en mi movimiento para ir a resolver ese conflicto. Obviamente, desde que llegó Milei, está amenazando directamente a esa persona. El discurso de Asunción de Milei dijo: persona que corta, persona que pierde el plan, no me acuerdo cómo lo dijo, recordándonos al Menem de ramal que para, ramal que cierra. Bueno, ahora dirigido a los piqueteros, a los últimos de esta sociedad. O sea, no hay nada más anticasta, nada más excluido de la casta en la Argentina y en el mundo que los que viven de revolver la basura, los que viven vendiendo media en la calle, los que viven vendiendo salame en la calle, los que viven inventándose un laburo para sobrevivir. Y cuando protestan es porque no les quedó ningún otro recurso. Y como decía recién Daniel, frente a un anuncio de las características que hizo el Ministerio de Economía, lo que uno espera es respuesta frente a esa situación. Nosotros tenemos un montón de cuestiones que tiene que resolver. Por ejemplo, el Ministro de Economía dijo que no se va a actualizar nunca más el potenciar trabajo. Eso está en la concepción de que mis compañeros y mis compañeras en la cooperativa no trabajan. Es como que reciben un beneficio por no hacer nada. Entonces ahora la reducción salarial o te la va a comer la inflación y lo va a licuar la inflación porque lo decidió el señor Caputo, que se fugó no sé cuántos millones de dólares de la Argentina. Entonces, lo que digo es, hay que estar
tendrían que estar respondiendo cómo van a garantizar el aguinaldo de los compañeros. Los compañeros cobraban desde Macri hasta la fecha, todos los diciembre cobraban un aguinaldo, un bono por su trabajo. El potencial trabajo. Sí. Eso todavía no sabemos qué va a pasar, si se va a pagar o no se va a pagar. ¿Qué pasa Recibíamos navideño para poder festejar la Navidad, porque todos estos anuncios son a una semana de la Navidad, arruinándole la cena navideña, la cena de fin de año a miles de millones de familias. Sé que tenés pregunta, Pablo, pero quiero aprovechar. ¿Qué pasa con el señalamiento de la presencia de chicos y chicas en las marchas? Yo eso creo que tiene que ver con... No, primero que en la mayoría de las marchas no hay presencia de niños y adolescentes, pero en un montón de casos hay compañeros y hay compañeras que van a protestar y tienen que ir con su familia porque no tienen dónde dejar a sus hijos. O sea, todo está pensado. Nadie pone en riesgo a su hijo, sino que va a una situación a protestar porque está protestando por el alimento de su familia y no es... Lo que pasa es que digo, esta gente piensa la política, piensa los discursos, piensa lo que dice desde un lugar tan cómodo, donde ni siquiera se lavan su propia ropa, no barren su piso, no saben lo que es la vida del funcionamiento de una familia totalmente excluida de cualquier derecho, que está en una casilla que se prende fuego cuando hace demasiado frío porque las conexiones eléctricas son tan precarias que eso se termina prendiendo fuego, y hemos despedido a cientos de compañeros bajo esa situación que prendieron un caloventor para calentarse, se acostaron a dormir y al otro día no se levantaron nunca más porque toda la familia terminó muerta en un incendio. Familias enteras. Entonces, desde la comodidad de sus mansiones, declaran cosas que no tienen la menor idea. Entonces, creo que tiene que ver con una amenaza que también es culpa de gobiernos que pasaron, que han hecho comentarios y han descargado sobre la espalda de los más humildes la situación de crisis de un país, que los únicos que sufren esa crisis de la manera más cruda posible son los excluidos y las excluidas que están en las organizaciones sociales. Tenías una pregunta, Pablo, perdóname. No, le quería preguntar también a Daniel, en todo caso, si había una conversación, porque había habido un contacto con gente del gobierno, se suponía que iba a haber un inicio de diálogo para ver cómo se ordenaba y aparece esto, si esto truncó una conversación, una posibilidad de iniciar una vía de diálogo, por lo menos con el área de desarrollo social. No, el diálogo, por lo menos de nuestra parte, va a estar siempre. Creemos que en última instancia es lo que debiera promover el gobierno, ¿no? Venimos de un desastre. Los que se iban a inscribir en los reclamos, ahí hay que poner a los vecinos de Caballito que en enero van a reclamar porque se le va a cortar la luz, porque Sur no hizo las inversiones, va a haber corte de luz. Anotemos los vecinos de Caballito, anotemos la comunidad educativa de las universidades, docentes, alumnos, se congeló el presupuesto universitario, van a estar tomadas las universidades. Anotemos a la comunidad educativa universitaria. Estás nombrando todas las comunidades que va a haber que reprimir. Pero claro, porque generaron... Sí, ¿qué pasa si hay un cacerolazo por aumento de tarifa, por ejemplo? ¿Qué pasa con los comerciantes que van a cerrar? Quiero decir que la descripción los clubes del protocolo no contempla ese tipo de protestas, porque habla de gente con palo y capucha, digo. Pero, pero el protocolo escrito dice impedimento del tránsito. Es mucho más amplio. Aparte, porque el problema es que nuestro país, el 24 de marzo, tranquilo. Es un país que está que vinieron a seguir desordenando y a promover más problemas. Entonces, no estamos en Noruega o no estamos en un país que tiene problemas con un sector de la población que está excluido. Generaron un daño al 80% de la población y después de generar ese daño, generan un endurecimiento de medidas ante los reclamos. Me parece que va por mal camino, eso choca contra una pared, porque no estamos hablando de un sector menor de la sociedad. El 80% de la Argentina hoy tiene motivos para estar angustiado y para generar planteos que se los escuche y que se pueda habilitar una mesa para que ver cómo morigeramos los aumentos de tarifas, ver hasta dónde intentamos una tarifa social. ¿Qué van a hacer los productores agropecuarios en las rutas y en las economías regionales de todo el país con los niveles de incremento en las alícuotas de exportación? Tenemos que cerrar, Daniel, perdóname, y querés una última cosa, Gustavo, dale. Sí, a mí me parece que el presidente de la República debería asesorarse con las personas del área respectiva, evaluar esto, que es un desacierto global, un desacierto completo, generar una iniciativa si quieren y que vayan al Congreso a discutir al Congreso y que ahí se reúnan o se rechace. No esto. Y me parece increíble de fondo, Pablo, que nosotros a 40 años de la democracia estemos discutiendo esto, porque es un retroceso abismal
en nuestro desarrollo democrático, estar pensando que por una resolución de una ministra se puede reglamentar un derecho constitucional. Gustavo, Nicolás, Daniel, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Me voy al... Estos sillones son más bajos que... Me voy a la mesa con Pablito y con Lu. Bueno, ¿qué panorama tenemos? A ver, ¿querés sumar algo más, Luciana? Quiero todo sumar esto? alguna cosa más. No sobre seguridad. Sí agregar esto que Sí. me parece que desde el punto de vista instrumental es una puerta que, entre otras cuestiones, no está del todo clara. Hoy estuvo Patricia Bullrich reunida con Wolf, el Sí. responsable de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndole que iba a haber coordinación para esa tarea y aclarando que el protocolo compete a las fuerzas federales y que en ese caso las fuerzas de cada distrito van a hacer una especie de acompañamiento. Quiero decir, además de la cuestión política, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la instrumentación Sí. de estas medidas que están en una zona gris de la aplicación y también de la decisión política en todo caso, porque según charlábamos acá con Lu recién, tendría que existir un pedido en todo caso Del a una gobernador, autorización claro. de la máxima autoridad jurisdiccional para ceder de alguna manera la jurisdicción para que venga Para que la entre la policía, Fuerza Federal. para que vengan las fuerzas federales a intervenir. Entonces empiezan a jugar otra serie de elementos, sin ser especialista en la cuestión, uno se da cuenta que evidentemente fue una especie de Bravuconada. manifestación de deseo, volcado en una serie de papeles y después la aplicación real, incluso sin planteo de naturaleza judicial, parece bastante Ahora, difícil. Más allá de que esto se pueda llevar adelante o no, el mensaje hacia la fuerza de seguridad es tremendo. Sí, A cualquiera, en cualquier territorio, las locales y las federales, ¿no? Sí, el mensaje es todo. Digamos que también es lo que pasó en 2016, por eso es interesante volver a la historia de cuando Patricia Bullrich presenta el protocolo para la represión de las protestas, que tiene que ver con eso, bajarle un mensaje a las fuerzas. Y también algo que es bastante importante, que no lo comentábamos acá, es que deroga las reglas de actuación que había aprobado Nilda Garré en 2011, que eran básicamente reglas que lo que venían era a evitar que volviera a pasar la represión de junio de 2002, la represión del 2001, Claro. el parking americano. A eso se refería con derogar el protocolo y de que Garré. incluso, por ejemplo, Que tiene que ver, perdón, con armas no letales. armas menos letales. Bien. Que A ver, eso hay que tener en cuenta lo que pasó en Jujuy y lo que ha pasado en las protestas en Chile, ¿no? hablando de bajar mensajes, Lu, nos metemos en tu tema. Sí, bajar mensajes. Bueno, hoy hubo un editorial del diario La Nación, La venganza debe cesar, que estamos viendo sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Lo que dice el diario La Nación es, bueno, acá hubo una persecución orquestada por los organismos de derechos humanos con el apoyo de los gobiernos kirchneristas contra militares y civiles. No es vos me vas a decir, esto no es ninguna novedad, no es ninguna novedad, es la línea editorial del diario La Nación. Que recordemos que también cuando Mauricio Macri gana el balotaje el 22 de noviembre de 2015, al día siguiente le publican un editorial diciéndole, bueno, que es la que estamos viendo acá, no más venganza, diciéndole, bueno, esto es lo que vos tenés que hacer. Bien. ¿Cuál es la diferencia en este contexto? Bueno, que por supuesto el diario La Nación recoge algunos elementos que sí han llevado o han tenido en su discurso referentes de La Libertad Avanza. Estoy pensando en algunos elementos, por ejemplo, en lo extendidos que han sido las prisiones preventivas. Este tema creo que lo charlamos acá, pero lo llevó Victoria Villarroel, por ejemplo, al debate con Agustín Rossi. También lo mencionó Guillermo Francos en una entrevista, ¿no? Es parte de una discusión que comparte La Libertad Avanza. Que por lo que vos nos contaste, además, muy buena parte de todas esas demoras tienen que ver con las partes que están siendo juzgadas, digamos. Sí, son con las demoras que ellos mismos infligen al proceso de justicia, y después es achacable al Poder Judicial, que es el que decide mantener a una persona en prisión preventiva. Bueno, y La Nación elige a un personaje como para presentarlo como la víctima del proceso de juzgamiento, que es Jaime Lamont Smart.
No es una persona muy conocida, pero es una persona esencialmente poderosa dentro de lo que es la estructura del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque fue un juez entre el 71 y el 73, integró la Cámara Federal en lo penal, más conocida como el Camarón, que fue un tribunal de excepción creado por la dictadura de Lanusse, básicamente para perseguir a los para perseguir a los militantes políticos, Sí. ¿no? Él integró el Camarón. Él integró el Camarón. Sí. Fue ministro de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? A partir del año 76 hasta el 79 fue ministro de gobierno bonaerense y como tal tenía bajo su jurisdicción las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que hay que decir que muchas de ellas funcionaron como campos de concentración en lo que se conoce como el circuito. ¿Cuántas Camps. condenas tiene Smart? Tiene 5 condenas a prisión perpetua que viene recolectando desde el año 2012. Circuito Camps, La Cacha, Brigada de San Justo, el Hogar Casa de Belén del año pasado y hace muy poquito la de Chopete de Benavides. 5 prisiones perpetuas desde 2012. Estoy hablando 11 años. ¿Alguna firme? Ninguna firme. Es una casualidad, pero ¿qué pasa? Muchas de las sentencias de La Plata no se revisan y la especulación de las partes es no se revisan porque está Smart. Entonces, Nadie quiere dejar firme esas sentencias. Claro, si no tiene la sentencia firme es inocente. Y este es el caso que utiliza la Nación como ejemplo de víctimas de los organismos de derechos humanos. Sí, y además tenemos algo más para contar quién es Jaime Lamont Smart. Ustedes se acuerdan que hace unos años se publicó un libro que es muy recomendable, que se llama Hijos de los 70, y hacen distintas entrevistas con justamente hijos o hijas de protagonistas de los años 70, entre ellos el hijo de Jaime Lamont Smart, que lo que cuenta es, papá está recomendando a los que están presos ya con cadena perpetua que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040. Creo que tiene que ver con la posibilidad de que los que hoy tienen información sientan que pueden contarla con la seguridad de que no serán perseguidos sus compañeros. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, ¿qué tipo de información? Esta persona a la cual el diario La Nación muestra ajena a todo el sistema de represión, no solamente asesora a otros procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad, sino que les dice, mira, la información que tenés no la compartas. Si vos sabés dónde está uno de los pibes que se robaron, si vos sabés dónde hay una persona enterrada, no la compartas. Guardala en 2040. ¿Cuál va a ser la consecuencia más lógica? Que van a estar muertos las madres, van a estar muertas las abuelas, van a estar muertos los sobrevivientes y van a estar muertos ellos. Entonces, esa es la crueldad última de Jaime Lamont Smart, que es presentado como una víctima del proceso de juzgamiento y que claramente no es una víctima del proceso de juzgamiento, ha sido juzgado con todas las garantías, está en prisión domiciliaria, era uno de los de los represores que están incluidos en los listados para salir a votar porque podía hacerlo. Bueno, esto es básicamente lo que se pone en juego en este momento. Hay algunos remedios institucionales que se están implementando frente a un panorama que se ve que puede ser muy difícil. La Cámara Federal de Casación, en su último acuerdo, por ejemplo, volvió a conformar la Comisión sobre Crímenes de Lesa Humanidad, que va a estar en cabeza de Alejandro Slócar, y hoy, por ejemplo, la Procuración General con la fiscal Ángela Ramos hizo una reunión con querellantes y fiscales para ver estrategias frente a este momento histórico. Está claro, y por eso vale lo que contaba antes Lu respecto de cómo se repiten determinado tipo de acciones o pedidos de ciertos sectores del poder en la percepción de que los climas son favorables para ese tipo de retrocesos, digamos, ¿no? Esto es lo que me parece hay que entender, y por eso aquello de todo lo que se considera en este momento habilitado para. Por eso reaparece en esta cuestión, más allá que nos sorprenda cuál es la postura en este caso del diario La Nación. Gracias, Lu, como siempre. Bueno, Pablo, pregunta muy terrenal. ¿En qué anda el peronismo? No, es importante detenerse. No importa cuándo hagas esta pregunta, siempre es interesante pero la uno respuesta. podría tentarse
que con la cantidad de cosas que están ocurriendo, con los anuncios que está tomando el gobierno de Javier Milei, que Perdón, lleva no es el todavía peronismo, son los peronismos. una siempre, semana, hay un gran interrogante, porque esta serie de medidas van a suponer en algún momento que haya una oposición, porque Javier Milei gana una elección, gana un balotaje, le gana un candidato que sacó el 45% de los votos, que tiene gobernadores, que tiene mayoría en diputados, que tiene los bloques mayoritarios en diputados en el Senado. Entonces, la pregunta es la sucesión del peronismo, la discusión que hay en el peronismo, y vamos a meternos en esta situación. Hay algunas cuestiones para mirar, hay 4 actores para definir el bosquejo general. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Sergio Massa, candidato que llegó a la final de la presidencial; Guillermo Franco, ministro de Interior; y Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, el primer gobernador... ¿A Francos, el ministro de Interior de la Libertad Avanza, lo ponés dentro de la sucesión del peronismo? Porque viene del peronismo y porque quiere justamente una especie de construcción de un peronismo vinculado al oficialismo. Hay una disputa, como hubo sectores del peronismo anti-K durante mucho tiempo, también hay un sector que quiere ir a buscar o a tener presencia el peronismo en ese conservador. De hecho, si uno repasa un poquito, hay muchos sectores de la Libertad Avanza que reivindican a Menem, y es una forma de una reivindicación, por lo menos a una expresión, a una versión a un modo de ser. El peronismo en los años 90. Y decía, Yarlora, gobernador de Córdoba, el primer gobernador que entra a la Casa Rosada desde la asunción de Javier Milei. Estuvo hoy reunido con Francos. Pero esta discusión, esta pelea por la sucesión, pelea por la identidad, no necesariamente va a haber un ganador que emerja de todo esto, tiene 2 territorios muy explícitos. Un primer territorio tiene que ver lo que pasa en el Congreso. En el Congreso, ayer se vio una nueva mayoría que se logra en el Senado, que le permite justamente a la Libertad Avanza imponer su criterio respecto al reparto de autoridades, y empezó a discutirse algo en diputados. Hay una regla general que se empieza a percibir. Unión por la Patria perdió socios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Todavía sigue teniendo los bloques mayoritarios. 102 en diputados, 33 en el Senado. Me dicen que en diputados la unidad está consolidada. La unidad por ahora está consolidada, y ahora voy a ir al otro dato que tiene que ver por qué la unidad puede estar más consolidada todavía que no. El segundo elemento que lo menciono es que el PJ Anti-K termina como un aliado importante de la Libertad Avanza, por lo que ocurre con Schiaretti, por lo que ocurre con Randazzo, por lo que ocurre con Juan Carlos Romero, senador de Salta en el Senado Nacional. También en este esquema, a pesar del primer momento de tensión entre Juntos por el Cambio, parece que la decisión, por lo menos en Senado, y puede explicitarse también en diputados, de Juntos por el Cambio es convertirse en una especie de colaborador del gobierno de Javier Milei. Ocurrió en el Senado, es un antecedente. No había ocurrido en diputados, pero puede también darse en diputados cuando vengan el paquete de leyes. Y acá la búsqueda de nuevas mayorías. La mayoría que se logró en el Senado de 39 y una mayoría que ya en diputados hablan de 139 que podría juntar Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, más aliados provinciales, más el peronismo. Ahora, ¿eso de es Miguel Ángel automático Pichetto? o es No es tema? automático, pero esto presenta un dilema, que es que puede ocurrir que el gobierno no dependa del PJ oficial o de Unión por la Patria para ir a buscar quórum o mayoría en algunas leyes. Hay leyes que necesitan 2/3 y que sí tendría que ir a buscarlo. Pero teniendo 139 hipotéticos, 133, 134, podría funcionar sin necesidad de negociar con el peronismo. Y eso sí puede constituir un nuevo posicionamiento respecto a cómo se van a ubicar los distintos actores del peronismo. ¿Pero todo esto que contás está estático o esto está todo en movimiento? Naturalmente está todo... Te lo pregunto porque todavía no hay una definición, hasta donde entiendo, de si esa famosa ley ómnibus de reforma de tantas cuestiones entra en una sola pieza, entra dividida y se negocia aparte, y hasta se habla de una delegación de poderes vía decreto para tomar decisiones sin pasar por el Congreso en materia económica. Bueno, por eso hay cuestiones que de una manera u otra van a terminar en el Congreso. O si no, terminarán por un DNU. Pero en algún momento van a terminar en el Congreso, y el pulseo sobre la validación vía leyes o vía decretos va a terminar en el Congreso. Recordemos
que hay cuestiones muy específicas que no pueden pasar por DNU, las cuestiones tributarias, las cuestiones electorales y las cuestiones penales. Por ejemplo, la decisión que ya está circulando de reinstaurar el impuesto a las ganancias para los trabajadores requiere sí o sí de una ley. Requiere sí o sí de una ley es la más fácil del que Congreso. esa. Puede ocurrir, porque ahí voy, si querés atamos un poco los cabos. Hubo, Juntos por el Cambio no acompañó esa ley, podría acompañarlo. Sin embargo, hoy estuvo Yarlora hablando con francos. Ellos en su momento estuvieron a favor de la derogación de la ley y hoy consideran que no debería hacerse por esa instancia. De hecho, un diputado cordobés, García Arecha, presentó un proyecto para compensarlo de ganancias mediante la coparticipación del impuesto al cheque. Por lo tanto, dijo que no, rotundamente que no. Quiero eso no iba a pasar. Pero ¿a qué me refiero? Que hay discusiones, y tiene que ver con lo que vos definías, esta idea de que no son mayorías establecidas. Y muy rápidamente te quiero poner en la otra instancia del territorio que tiene que ver con la calle. Dale. Porque también va a haber una discusión sobre la calle. El peronismo empezó a discutir de alguna manera cómo va a ser el modo de confrontar con Milei. Si rápidamente va a haber una acción política o no. Recordemos que también hay un problema serio de conducción. Después de la experiencia del Frente de Todos, quedó medio discutido. Y la cefalía, además, que se ve en el ámbito partidario, o casi acefalía, tanto en el PJ Nacional, que preside Alberto Fernández, como en el PJ bonaerense, que está todavía a cargo de Máximo Kirchner. Gracias. Los dos territorios es donde se discute la reconducción del peronismo. Nos vamos a un corte y volvemos a Más Desiguales después. Dale. Amamos hacer televisión pública. En BEA, si sos socio BEA Ahorro, 3x2 en vinos, champañas, sidras y sidras saborizadas. Y 40% de ahorro en turrones, confites y garrapiñadas. Además, cuarto trasero de pollo fresco el kilo, 999 pesos. Encontralo en BEA y en bea.com.ar. Principios. Podés disfrutar de cada segundo de tu viaje, aunque tu viaje dure algunos segundos menos. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E, el único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Ajá, Chocolina. Para empezar, tenés que agarrar chocolinas blancas y con manteca procesar. Sacamos bien frío, con dulce de leche ponemos chocolate y choco blanca presente. Chocolinas, las chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, ahí, ahí. YPF. Llegan las fiestas y en Coto nos llenamos de alegría, porque tenemos mucho para brindar, pero mucho más para seguir brindando. El espíritu de las fiestas está en Coto. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número 1 del mundo. Smirnoff. Mezclados, somos más. Ay, ¿te tiro un dato? Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada.
Rexona 72 horas. Protección superior que no para. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Un día nuestra vida se dividió en dos. Antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la Copa. Después soñábamos con la Copa. Antes de Qatar, Año Nuevo se festejaba el 31. Después se festeja el 18. Y antes de Qatar, nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después, somos sponsor de esta era. Schneider. Vení a YPF y canjea la nueva pelota YPF Messi por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Llegaron las fiestas a Coto y hasta el domingo tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en sidras y bebidas Fizz. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en pan dulce, budines, turrones y confituras navideñas. 4x3 en marcas seleccionadas de leche larga vida y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Muy bien, estamos cerrando ya Desiguales. Últimas semanas de Desiguales aquí en la televisión pública. El domingo hay un programa especial vinculado al Papa Francisco, así que nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 9 de la noche en horario habitual. Le deseo mucha suerte mañana, el sábado. Sí, sí. No, justo te iba a decir que mañana se junta el Comité Nacional del UCR y Martín Lustó va a ser nominado, electo presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Y con todo éxito? Con todo éxito. Ya está acordado que sea data. Martín Lustó. Gracias, Lu, como siempre. Por favor. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? El lunes aquí estaremos. Que pasen bien. Buen fin de semana.